moteros y moteras, nos encontramos en Beek en Riet, puerta de entrada hacia donde iremos hoy. Selisberg se llama, y especialmente a explicar la historia de un personaje muy peculiar que vivió allí 18 años, que se llama Maharishi Mahesh. ¿Queréis saber más de la historia? Como siempre, os la explico después de la intro. Nuestra ruta de hoy nos llevará hasta Selisberg, un lugar con mucha historia y muchas historias interesantes de Suiza por distintos motivos. Comenzamos la subida desde Beek en Riet hacia Metten para llegar finalmente a Selisberg. Por el camino veremos algunos lugares interesantes, de montes mecánicos a la montaña como Klevenalp o Niederbauen. O un lugar encantador en el que nos detendremos, pues desde que llegué a Suiza siempre me embrujó la magia de este pequeño lugar, el lago Seli. Finalmente seguimos hasta el Sonnenberg, sede del movimiento fundado por Maharishi Mahesh, del que hablaremos a continuación. Maharishi Mahesh, nacido en la India el 12 de enero de 1917 y fallecido en Holanda el 5 de febrero del 2008, fue el seudónimo de Mahesh Prasad Varma, gurú religioso de la India, fundador del movimiento de meditación trascendental. Bueno, pues aquí detrás tenemos el Hotel Sonnenberg, donde Maharishi Mahesh fundó su escuela y donde estuvo viviendo durante 18 años. Alcanzó la fama mundial mediante su relación con miembros de la contracultura de los años 60, especialmente estrellas del pop y del rock como el grupo británico Los Beatles, el grupo californiano The Beach Boys, cuyo cantante Mike Love se convirtió en maestro de la meditación trascendental, y el cantautor Donovan, que se hizo amigo de Maharishi y puso su foto en la contratapa de su álbum A Gift from a Flower to a Garden. Suffering is dominating life everywhere. Tension and stress and strain are increasing in every country, whether it's a affluent society or a developing nation, but suffering is everywhere. El encuentro con los Beatles fue en el año 1968, en que los jóvenes músicos viajaron a la India unos meses, tiempo en que compusieron los temas del álbum blanco. De su estadía en la India con Maharishi, los Beatles sacaron lo mejor de su inspiración, motivo por el cual no puede desmerecerse totalmente la influencia del Maharishi. Posteriormente, George Harrison, Paul McCartney y Ringo Starr continuaron ligados a Maharishi, llegando a ofrecer conciertos en beneficio de algunas de sus iniciativas. En 1970, Robert Wallace, doctor en fisiología de la Universidad de California, demostró que la técnica de la meditación trascendental producía varios efectos, como disminución en el consumo de oxígeno y en el ritmo metabólico, indicando un estado de profundo descanso. La sede mundial del movimiento de meditación trascendental, encabezado por Maharishi Mahesh, estuvo situada en el hotel reconvertido en Selisberg desde 1968 hasta 1992. Aquí tienen aún su escuela,
su hotel de retiro y de entrenamiento en la meditación trascendental al que solo se puede acceder invitado o siendo miembro de cursos o formaciones. La mayoría de la gente en Suiza lo consideró como una secta en Suiza y no todos hablan bien de ello. Lo más llamativo del asunto es que, según el maestro, se podía llegar a un estado tal de meditación que sus discípulos podían volar o levitar, algo que nunca fue probado ni comprobado científicamente, y cuando se pregunta a los discípulos del movimiento, siempre lo justifican diciendo que no han llegado al nivel superior que les otorga tal don. Sea verdad o mentira, es algo sumamente interesante que merecía ser contado. Pero Seelisberg es un sitio muy importante aquí en Suiza que ahora la voz en off os contará el porqué. El Rittli es un prado de montaña históricamente importante en el cantón de Uri en Suiza. Se encuentra a unos 480 metros sobre el nivel del mar en la orilla occidental del lago Uri, un brazo del lago de Lucerna, en el municipio de Seelisberg. Y esta es la importancia que una imagen que os enseñaré a continuación preside el Congreso Suizo. Según la leyenda, la alianza de los tres cantones originales de Uri, Schwyz y Unterwalden, hoy Oberwalden y Nidwalden, se concluyó en este prado mediante el juramento de Rittli en 1291. Como cuna de Suiza, el prado, de aproximadamente 6 hectáreas, tiene el carácter de monumento nacional. Friedrich Schiller combinó el mito de Tell con el de Rittli en 1804, que yo os conté en un vídeo que os dejo aquí arriba sobre la historia de Tell y la fundación de Suiza, un vídeo muy didáctico que creo que será de vuestro interés. En 1860, la Sociedad Suiza sin fines de lucro compró el prado y lo donó a la Confederación Suiza como propiedad nacional inalienable. El Rittli es un lugar de historia e historias, historia y mitos. La cuna de la Confederación representa la libertad y la independencia de los sitios forestales del siglo XIV, el drama narrativo de Schiller del siglo XIX, por la estrategia suiza Red de la Segunda Guerra Mundial y por la explotación de los extremistas políticos a principios del tercer milenio. Zaibo Sagyo Jinhan Yahara Mitaji Shoken Gon Kai Kudo Isai Kuyak Shari Shiki Hui Kuku Hui Shiki Shiki Sokuze Kuku Sokuze Shiki Ju Sogyo Shiki Yakubu Nyoze Shari Shize Shohoku Sohu Shohu Metsu Kuku Chohu Zohu Genze Koku Chumu Shikimu Ju Sogyo Shikimu Gen
Bueno, pues por aquí vamos a dejar el vídeo, espero que os haya gustado. Si os ha gustado ya sabéis, dadle al like y por favor, suscribíos. Nos vemos como siempre la próxima semana. Nosotros aquí mientras tanto vamos a intentar volar como nos ha enseñado el maestro. Venga, ¿te animas?